¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos Buenas a tardes. continuar. Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar en donde nos quedamos el día de ayer. Estuvimos checando algunos conceptos sobre estas tres definiciones. Habíamos dicho que la media va a ser precisamente la suma de un conjunto de números que nos estén dando y a eso lo vamos a dividir entre la cantidad de valores que nosotros tengamos. Entonces, la media recuerden que es igual al promedio. Ustedes pueden conocerlo como promedio o como media, ¿no? Pueden preguntarle a ambos. Entonces, estuvimos haciendo algunos ejercicios. Recuerden que en el promedio lo que nos interesa únicamente es resolver esto, ¿no? La suma y su división. En este caso, nosotros no nos interesa saber el orden de estos valores. Esto únicamente nos interesa en el siguiente concepto, que es la mediana. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, el valor más pequeño puede estar justo a la mitad, al inicio o al final. Y realmente eso no nos interesa, únicamente sumarlos y dividirlos entre la cantidad que tenemos. Entonces, hicimos algunos ejercicios aquí para obtener precisamente el promedio. Después checamos la siguiente definición, que es esta, checamos la mediana. Aquí dijimos que va a ser justamente el valor que tengamos a la mitad de nuestro conjunto. Entonces, cuando nosotros tengamos una cantidad par de valores, siempre vamos a encontrar dos valores justo a la mitad. Cuando tengamos un conjunto impar, vamos a encontrar un solo valor. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tengamos dos valores? Pues precisamente los vamos a promediar y ese va a ser nuestra mediana. Como fue en el caso de aquí, aquí nosotros teníamos un conjunto de números par, entonces encontramos dos valores justo a la mitad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues sacamos su promedio, es decir, los sumamos y los dividimos entre la cantidad que nosotros teníamos de valores y ese va a ser nuestra mediana. Si únicamente tenemos un valor, va a ser ese valor. Ahora, en esta definición, en uno de los ejercicios, precisamente en este, hubo algunas dudas. Entonces, vamos a repasarlo. Recuerden, aquí nos estaban preguntando que se aplicó una encuesta a 33 alumnos sobre cuántos hermanos tenían. Aquí, por ejemplo, únicamente un hermano tiene, no tiene ningún hermano, solamente un alumno, no tiene ningún hermano. 8 alumnos tienen un solo hermano, 14 alumnos tienen 2 hermanos, 9 alumnos tienen 3 y solamente un alumno tiene 4. Entonces, aquí habíamos dicho que la mediana se encontraba en la posición número 17 y que por lo tanto se correspondía a la frecuencia, que diga, al número de hermanos que tenía el valor de 2. Pero vamos a verlo de manera gráfica. Aquí, por ejemplo, tenemos de manera escrita lo que serían los 33 alumnos que encuestaron. Entonces, si nosotros de este conjunto de valores que tenemos, que son la frecuencia, obtenemos lo que es la mediana, tendríamos que sería el valor 17, porque tenemos 16 valores de un lado y 16 del otro. El valor que tenemos justo en medio es únicamente el de 17. Este sería la mediana de nuestra frecuencia. Ahora, ¿cómo identificamos a qué grupo pertenece este número 17? Pues nosotros, si lo vemos de manera gráfica, podríamos ir sumando la cantidad de alumnos que entrevistaron agrupados en cada grupo, ¿no? Aquí tenemos exactamente lo mismo. Decíamos que solamente un alumno no tenía hermanos, que 8 alumnos tenían un hermano y así sucesivamente, ¿no? Aquí me parece que eran 14, aquí eran 9 y solamente un alumno tenía 4 hermanos. Entonces, si aquí ya tenemos o ya conocemos lo que es la mediana de la frecuencia, vamos a ubicarla para saber en qué grupo pertenece.
Entonces aquí sumamos, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Justo aquí en el grupo 2 se encuentra lo que sería nuestra mediana. Por eso nuestra respuesta fue que la mediana se encuentra precisamente en el número 2, cuando nuestra frecuencia se encuentra en la posición número 17. Entonces, si lo vemos de manera gráfica, pues ya sabemos que se encuentra en este tercer grupo, donde los alumnos tienen únicamente 2 hermanos. Entonces, bueno, ahí lo intenté explicar de nuevo para los compañeros que no les quedó muy claro, pues puedan verlo desde otra perspectiva. ¿Alguna duda, chicos? No, profesora, yo no tengo ninguna. Muy bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. Recuerden que nos quedamos en la última definición, que fue la moda. Aquí habíamos dicho que la moda va a ser precisamente el número que se repita mayor cantidad de veces. Aquí, por ejemplo, teníamos que 5 y 9 se repiten. Sin embargo, la moda siempre va a ser la que se repita más veces. Entonces, en este caso, la moda va a ser 9 porque se repite 3 veces. El 5 únicamente se repite 2. Entonces, aquí decimos que 9 es la moda. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos valores que se repiten la misma cantidad de veces? Pues precisamente la moda van a ser esos dos valores. En este caso sería 5 y 8. Entonces puede haber más de una moda, siempre y cuando se repitan la misma cantidad de veces. Entonces, vamos ahora a resolver algunos ejercicios utilizando este concepto. Ahora, en el siguiente ejercicio nos dice que se aplicó una encuesta a estudiantes acerca de cuánto tiempo emplean a trasladarse a su escuela y se obtuvieron los siguientes datos. Entonces aquí tenemos el tiempo en minutos y la cantidad de estudiantes. La pregunta es seleccionar la cantidad de estudiantes que corresponden a la moda. ¿Cuál sería la respuesta correcta, chicos? B, 30. ¿Sería 30? ¿Quién más opina que es la 30? Bueno, la opción 30, chicos. ¿Sería la letra A? Bueno, la respuesta A. Ajá. No, es la B. La B. A ver, ya dijeron que es la A. Ay. Sí, porque está pidiendo la cantidad de estudiantes, no el minutos, los minutos. Ajá, exactamente. Como lo dice su compañero aquí, fíjense que la pregunta es la cantidad de estudiantes. Entonces, ustedes pueden descartar, de hecho, la B, la D y la C, porque estos valores corresponden al tiempo en minutos, pero no nos están preguntando eso, sino la cantidad de estudiantes. Y además, si ustedes se fijan aquí en la cantidad de estudiantes, pues el valor de 20 es la moda, ¿no? Es el valor que más se repite, la cantidad de estudiantes que más se repite. Entonces, es la letra A. Pasemos al siguiente, chicos. Ahora aquí nos están diciendo, la siguiente distribución muestra el tiempo de espera para su atención de clientes en un banco. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de esa moda para esta distribución? Aquí, si se dan cuenta, tenemos un tiempo de espera y tenemos un número de clientes. ¿Cuál creen que podría ser la respuesta correcta? Aquí, por ejemplo, es la moda, chicos. Recuerden, la moda es el valor que más se repite. Aquí hay una pequeña trampa. Si nosotros nos vamos a qué es el valor de la moda, podríamos imaginar que sería la letra D, que representa el número de clientes, ¿no? 220 es la cantidad de clientes que más se repite. Sin embargo, aquí
¿qué está pasando? Aquí nuestros datos se encuentran agrupados en una distribución. Entonces, nosotros no podremos decir que es la letra D. Lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Aquí en este caso vamos a aplicar una fórmula. ¿Por qué? Porque aquí 220 precisamente es nuestra clase modal, o sea, ahí se encuentra la moda, pero pertenece a lo que sería un rango de 0 a 5 minutos. Entonces, lo que primero que hay que hacer es identificar dónde se encuentra la moda. La moda se encuentra precisamente en el rango de 0 a 5. Ahora, una vez que ya lo identificamos, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Esta fórmula se utiliza únicamente cuando nuestros datos se encuentran agrupados. Aquí los tenemos agrupados porque estamos hablando de un rango de 0 a 5. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, aquí vamos a conocer cuáles son cada uno de estos valores para poder sustituirlo. Entonces, aquí el primer valor es LI. Aquí nos dice que es el límite inferior de la clase modal. En este caso es igual a 0. Entonces, ¿cuál es nuestra clase modal? ¿O dónde se encuentra la moda? Pues vendría siendo esta que marcamos aquí en rojo, ¿no? Por lo tanto, si nos están diciendo que es el límite inferior, pues el límite inferior vendría siendo este de aquí. Si este es nuestro rango, el límite inferior, el más pequeño, vendría siendo 0, porque va de 0 a 5. Entonces, de ahí sale este 0, chicos, porque ese límite, estamos hablando del límite inferior. Ahora, el siguiente valor nos dice, es la frecuencia absoluta de nuestra clase modal. En este caso, 220. ¿Cuántas veces se repite? Pues 220, que es la cantidad de clientes que mayor veces se repitió, ¿no? Entonces ahí por eso nos da 220. Ahora, el siguiente valor nos dice que es FI menos 1. Y nos dice que esto es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal. En este caso sería igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Aquí nosotros ya habíamos dicho que 220 es nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Este es FI. Si nosotros decimos que FI menos 1 vendría siendo el valor que tuviéramos nosotros en esta parte, que sería 0, porque ya no existe otro intervalo menor que este. Ya el más pequeño es de 0 a 5. Como no existe otro, pues la frecuencia menor o inferior vendría siendo 0. Si nosotros aquí FI vendría siendo 15, por ejemplo, si aquí nosotros no tuviéramos 220, sino que fuera 15, pues FI menos 1 vendría siendo 27. A eso se refiere con menos 1. Ahora, si se dan cuenta, el siguiente valor tenemos que es FI más 1. Es decir, nos están pidiendo la frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Entonces, si la inferior fue 0, pues la posterior vendría siendo 82, ya que es FI más 1. Listo. Ahora sí, pasemos al siguiente valor. Ahora nos dice que ahí, este de aquí, va a ser la amplitud de intervalo. Esta se obtiene restando 5 menos 0. Únicamente en este caso, pues nuestro intervalo viene siendo 5 menos 0. Por lo tanto, la amplitud vendría siendo 5. Entonces, de ahí obtenemos ese valor. Ya habíamos mencionado, si fuera otro intervalo, ese intervalo o esa ampliación probablemente cambiaría, pero en este caso sí sería 5. Ahora, una vez que ya conocemos todos nuestros valores, vamos a sustituirlos aquí en esta fórmula. Y bueno, nos da lo siguiente. Ahora, si nosotros resolvemos esto, aquí por ejemplo, 220 menos 0 nos sigue dando 220 dividido entre
Aquí como le estamos restando 0, nuevamente nos queda 220 más. Si hacemos la resta aquí, 220 menos 82, me parece que da 138. Ahora, recuerden multiplicar aquí por 5. Aquí este 0 se elimina porque realmente no existía un límite inferior. Aquí fue 0, entonces aquí cancelamos este y únicamente vamos a multiplicar por 5. Si nosotros resolvemos esto de aquí, nos va a dar que la moda, va a dar un resultado de 3.05. Entonces recuerden, esta fórmula únicamente la vamos a utilizar cuando tengamos valores agrupados, como en este caso. Entonces, la respuesta correcta, chicos, aquí fue la letra B, que fue 3.05. Entonces, recuerden, siempre que tengan una distribución, significa que tienen sus valores agrupados y pues van a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿Será que le pueda cambiar donde está la fórmula? ¿A la fórmula? Sí, por favor. Sí, ahí está. Recuerden, esta es la moda. Listo, gracias. De nada. Muy bien, chicos. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Ahora, por ejemplo, nos están preguntando que... no, este es exactamente el mismo. Vamos a otro. Ahora, aquí nos dice... El siguiente histograma muestra la distribución de calificaciones finales de un grupo de estudiantes. Nuevamente tenemos una distribución, pero aquí, ¿qué pasa? En la pregunta ya no nos están preguntando la moda. Esta vez nos están preguntando calcular el porcentaje de estudiantes que aprobaron. Entonces, para nosotros conocer aquí el resultado, que vendría siendo un porcentaje, vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que fijarnos en los estudiantes que aprobaron. Entonces aquí nos damos cuenta que en nuestra gráfica tenemos cuántos estudiantes sacaron las siguientes calificaciones, ¿no? Tenemos 5, 6, 7 y 8. Entonces, bueno, el primer paso tendrías que ser obtener cuántos estudiantes en total tenemos. Entonces, vamos a sumarlos. Aquí tenemos que 15 obtuvieron 5 de calificación. Después, 25 obtuvieron 6. 10 estudiantes obtuvieron 7 de calificación y también 10 estudiantes obtuvieron 8. Entonces, sumamos esta cantidad de estudiantes y nos da que en total tenemos 60. A estos 60 estudiantes lo que tenemos que hacer es identificar únicamente los que aprobaron. Entonces, aquí, si 6 va a ser nuestra calificación aprobatoria, pues hay que descontar precisamente los que tenemos en esta parte, porque fueron los que reprobaron. Entonces, a los 60 que habíamos sumado, les vamos a restar los 15 que obtuvieron 5 y nos quedamos únicamente con 45 estudiantes. Ahora, como nos están pidiendo un porcentaje, podemos utilizar una regla de 3, en donde decimos que de los 60 estudiantes que teníamos en total, viene representando lo que es el 100%. Por lo tanto, 45 estudiantes que únicamente fueron los que aprobaron, ¿qué porcentaje vendría representando? Aquí nosotros vamos a hacer lo que sería nuestra multiplicación cruzada y después vamos a dividir. Entonces, exactamente lo mismo que tenemos aquí, multiplicamos 45 por 100 y lo dividimos entre 60. Aquí el resultado entonces nos daría, ¿de cuánto, chicos? 75. 75%. Ajá, exactamente, 75%. Entonces, ese es el porcentaje que pertenece únicamente a los estudiantes aprobados. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra C. Aquí, por ejemplo, no le están poniendo el símbolo de porcentaje, pero bueno, ustedes ya saben que pertenece a un porcentaje. Ahora, por ejemplo,
pasemos a otro ejercicio. Esta vez nos están preguntando algo diferente. Nos dice que se traba en la reorganización del área de producción en una fábrica. Se trabaja en la reorganización del área de producción en una fábrica. Ahora, se desea saber en cuántas formas diferentes se pueden asignar los 6 tornos de CNC en la planta. Entonces aquí, ¿qué nos están dando? Únicamente nos están dando el valor de 6, que representan los tornos que quieren acomodar. Entonces, por ejemplo, recuerden que habíamos visto que para obtener el número de combinaciones diferentes utilizábamos un número factorial. Entonces, por ejemplo, aquí si nos están dando el valor de 6, pues vamos a aplicarlo. Entonces aquí aplicamos el número factorial de 6, es decir, 6 factorial, y esto es igual a esto. Recuerden que va a ser, siempre que tengamos un número factorial, va a ser el producto desde 1 hasta el valor que nos están solicitando. Aquí en este caso omiten el 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todo número multiplicado por 1 va a ser exactamente el mismo número. Pero si ustedes quieren ponerlo, pues aquí están. Ahora, recuerden, vamos a multiplicar estos valores y tendríamos que en total serían 720 maneras diferentes de, precisamente, de acomodar los 6 tornos que tenían en la planta. Entonces, esto ya lo habíamos visto, el número factorial. Únicamente aquí ya lo aplicamos a lo que es un ejercicio. Entonces, recuerden siempre que les pregunten diferentes formas de acomodar algunos elementos. Recuerden que el número factorial precisamente se refiere a elementos o a conjunto de elementos. En este caso son tornos, pues precisamente lo utilizamos, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, por ejemplo, en la siguiente pregunta, nos están preguntando que ¿cuántas formas posibles se puede combinar la palabra patata utilizando todas sus letras? De hecho, me parece que este ejercicio viene en algunos de sus exámenes de prueba. Entonces, ¿cómo van a resolver esto? De la siguiente forma, chicos. Aquí, por ejemplo, tenemos que patata tiene en total 6 letras. Nos están pidiendo utilizar todas las letras. Entonces, contamos las 6. Y eso va a representar a n, que es el número de letras que nosotros tenemos. Ahora, vamos a agruparlas en la cantidad de letras, es decir, ¿cuántas veces se repite P? Únicamente una sola vez. ¿Cuántas veces se repite A? Pues se repite 3 veces. Y la letra T se repite 2 veces. Entonces decimos que P, A y T los asignamos como N1, N2 y N3. Ahora, para poder conocer aquí el resultado de esto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Aquí vamos a dividir n factorial, que vendría siendo el total de todas sus letras, dividido entre la cantidad de letras que estamos utilizando. En este caso, como son todas, pues vamos a utilizar los valores que aquí ya obtuvimos, ¿no? De cuántas veces se repite cada una de sus letras. Entonces, aquí esto lo vamos a colocar en el denominador y lo vamos a multiplicar entre sí. Entonces aquí nosotros tendríamos que 6 factorial sobre 1 factorial por 3 factorial por 2 factorial. Entonces esto sería igual a, recuerden, es el producto desde 1 hasta 6. Entonces tendríamos 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Sobre qué, chicos? Aquí en 1 factorial, ¿cuánto tendríamos? 1. 1. Ajá, muy bien. Y luego en 3 factorial. 3. 6. Ajá. ¿3 solito o qué? ¿Por qué lo estaríamos multiplicando? Por 2 y Por por 2 y 1. por 3. Ajá, sería 3 por 2 y por 1. Bueno, aquí el 1, recuerden, podemos omitirlo. Ahora, 2 factorial, ¿cuánto sería igual? Ese sería 2. Ajá, sería 2. Vamos a ponerlo aquí, que sería 2 por 1. Si no, únicamente se queda el 2. Ahora, ¿cuánto nos daría el resultado de este producto?
del numerador. 320 no era. 60. 60. 720. Ajá, muy bien. 720, chicos. Sobre, aquí, por ejemplo, vendría siendo 1 por... ¿Cuánto nos da el resultado 12, de ¿no? 3 por 2? 6. Ajá, muy bien. Por 6 y aquí por 2. Ahora, entonces nos queda 720 sobre ¿qué, chicos? Sobre 12. Ajá, muy bien. Sobre 12, que es igual a ¿cuánto? 60. 60. Ajá, muy bien, 60. Entonces aquí nuestra respuesta sería que existen 60 formas posibles de combinar la palabra patata utilizando todas sus letras. Entonces, en este caso les pidieron utilizar todas sus letras. Sin embargo, esta pregunta puede variar, ¿no? Únicamente aquí lo que tendrían que modificar, pues sería la cantidad total de letras que les están pidiendo y lo mismo que en el denominador, ¿no? Aquí, dependiendo qué letras les están pidiendo, pues son las que tendrían que contar y sustituir, ¿no? Entonces, recuerden, utilicen esta fórmula. De hecho, me parece que es una de las preguntas que viene en su examen. Entonces, para que la practiquen, chicos. Ahora, por ejemplo, vamos al siguiente ejercicio. Ahora, nos están pidiendo calcular la media geométrica. Es muy diferente a la que habíamos visto. En este caso, la media geométrica suele utilizarse para algunos datos de progresión geométrica. Entonces, aquí únicamente lo que van a hacer es aplicar la siguiente fórmula. Aquí de los valores que les están dando, que son 4, 6.1, 3.3, 2.4 y 6, los van a sustituir. Aquí el primero vendría siendo N1, N2, N3 y N4. Ahora, el índice de su raíz vendría siendo el total de valores que ustedes les estén dando. En este caso son 4. Por lo tanto, aquí el índice va a ser una raíz con índice 4. Ahora, como se trata de una multiplicación, van a multiplicar todos los valores que tengan al interior de la raíz y van a obtener lo siguiente. Aquí, si nosotros multiplicamos, nos da 289.87. Ahora, ustedes pueden dejarlo así o bien sacar la raíz cuarta de este valor. ¿A cuánto sería igual, chicos? $4.12. 4.12. Ay, permítanme. Listo, chicos. Aquí. Ajá, muy bien, sería 4.12. Entonces, ustedes pueden dejar aquí el resultado así, únicamente indicada la raíz, o bien, si en sus opciones se encuentra un valor como este, pues resolver lo que sería su raíz. Y pues bueno, no sé si queda alguna duda, chicos, de los temas que vimos el día de hoy. ¿Por qué raíz No. cuarta? Raíz de 4. Ajá, aquí es raíz cuarta porque n, que va a ser nuestro índice, va a ser el número, permítanme, va a ser el número de valores que nosotros tengamos. Aquí en este caso tenemos 4 valores, por lo tanto va a ser una raíz cuarta. Ahora, si nosotros tuviéramos más, pues este valor cambiaría. Entonces, este depende nada más de los valores que les estén asignando. Gracias. Sí, de nada, chicos. ¿Alguna otra duda? No, profesora. No. De los temas que Pues, vimos desde el inicio de probabilidad, o si alguna fórmula no quedó clara. A ver, aquí ya me están para el examen.
Normalmente sí. Bueno, si se dan cuenta, solamente aplicamos, creo que 4 fórmulas, lo que serían la ley de Laplace, que fue en lo de la cuestión de probabilidad, esta de media geométrica, lo que vendría siendo la anterior, esta de aquí, y me parece que vimos otra, la anterior también, esta de aquí, para calcular lo que sería la moda en distribución. Sí es preferible que se la aprendan. También vimos la de la permutación, la fórmula. Ah, cierto, la permutación y combinación. combinación. Exactamente, sí. Sí es recomendable que se la aprendan, chicos. Sobre todo, por ejemplo, estas que son más complicadas, pues únicamente sáquenlo por lógica. Analicen bien los ejercicios y ustedes pueden obtener algún método de manera que se aprendan de manera rápida lo que es la fórmula. Si se acuerdan en lo que fue geometría y trigonometría, vimos algunos trucos precisamente para aprendernos en lo que eran los valores de seno, coseno y tangente de algunos ángulos, ¿no? En este caso, por ejemplo, únicamente esos son los ángulos que a ustedes les pueden solicitar. Entonces, en este caso, pues, son muy poquitas fórmulas. Tal vez no les pregunten todas, pero es mejor que vayan preparados, ¿no? Entonces, pues únicamente apréndanse esas 6 fórmulas y pues esperemos que sí las utilicen, ¿no? Para que puedan ustedes aplicarlas. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O algún comentario que ustedes quieran hacer? No, ninguna. Bueno, me parece que ya no hay dudas. De todas maneras, recuerden, chicos, que si ustedes al momento de estudiar o al momento de resolver lo que es su guía, les surgen dudas, pueden solicitar asesorías pues de las materias que hemos visto, desde aritmética hasta lo que sería probabilidad. Recuerden que ese apoyo va a estar hasta el último día, un día antes que ustedes presenten su examen. Entonces, yo, por ejemplo, el día de hoy concluyo mis clases con ustedes, pero pueden solicitar esas asesorías si es que no quedan los temas claros y pues con gusto los apoyamos. Entonces, pues me despido, chicos. Fue un placer haber estado con ustedes y pues les deseo muchísimo éxito en lo que resta del curso y en su examen. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Que tengan una linda tarde. Gracias. Entonces, para solicitar, tengo que llenar lo del formulario, ¿verdad? Sí, ajá. Ok. Tienen que llenar el formulario y ya, de hecho, ahí me parece que cuando llenan el formulario se les confirma, ustedes tienen que confirmar lo que sería el día y la hora 2 horas antes de su asesoría. No se les olvide esa parte porque si no, puede que no, cuando ustedes entren al enlace, no encuentren al profesor. Recuerden confirmar. Sí, muchas gracias. Y de nada.